Seguimos, ya entramos directo en nuestra temática a desarrollar, lo decíamos al inicio, el día a consecuencia del día sin consumo de alcohol. Varias temáticas a desarrollar, vamos a pasar con los entrevistados, vamos a desarrollar esta temática, en particular desde ya agradecerles que estén con nosotros a esta hora de la tarde. Pablo Martínez, sociólogo UDEC, también perteneciente al Observatorio Cor Biobío, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Sí, siempre estando con nosotros, le agradecemos en este sentido, lo digo ahora frente a cámara. Ves que conseguimos a alguien, buscamos a algún especialista de Cor Biobío, ustedes siempre nos dicen presente y eso es vital para poner en contexto cada uno de los hechos noticiosos, coyunturas que están ocurriendo. Muy bien, mejor. No, gracias a usted. Catherine Parra, encargada del programa de alcohol y drogas del Centro Comunitario de Salud Mental de los Cerros de Talcahuano. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Oye, una consulta. ¿Cuánto demoraste en llegar de Talcahuano acá? 1 hora. Una hora. Un tema eso del reordenamiento territorial, la congestión. Gracias por estar con mayor razón acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Vital que estén con nosotros. Gustavo Moraga, doctor en Ciencias Biológicas y director del Departamento de Fisiología de acá de la UDEC. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. También trataremos de aportar en algo desde ya está a la conversación. conversación. El hecho de estar acá es bien importante para nosotros. Vamos a ver diversas áreas en particular. Llamado a ustedes a que se incorporen a este multiverso. Tenemos una nota que pone en contexto la temática a desarrollar. Vamos con ella. El 15 de noviembre se celebra el Día Mundial Sin Alcohol, una efeméride promovida por la Organización Mundial de la Salud con la finalidad de concientizar a la población mundial acerca de los daños físicos y psicológicos que ocasiona el consumo de este tipo de sustancias en nuestro organismo. Es de vital importancia fomentar la responsabilidad en el consumo de alcohol, especialmente en los jóvenes. Al respecto, la OMS implementó el Sistema Mundial de Información sobre el Alcohol y la Salud, con el objetivo de manejar datos referidos a la intensidad y las características del consumo de bebidas alcohólicas, sus consecuencias sanitarias y sociales, así como la implementación de las políticas pertinentes. En el siglo XX, el alcoholismo fue declarado como una enfermedad, siendo la principal causa de las 3,5 millones de muertes cada año, debido a los accidentes de tráfico que ocasionan, así como los traumatismos y discapacidades que afectan a unas 500 millones de personas. Celebra el Día Mundial Sin Alcohol, haciéndote un portavoz acerca de los efectos nocivos que implica consumir esta sustancia en grandes cantidades, para que ayudes a concientizar y sensibilizar a más personas. Día Mundial Sin Alcohol, estamos viendo una nota introductoria y pasemos de inmediato. Vamos desde el punto de vista de la sociología. ¿Cómo se impactan las comunidades cuando aparecen estos casos? Se va masificando. Tenemos índices bastante grandes en zonas alejadas quizás de los cascos urbanos que de repente están invisibilizados los padecimientos, los problemas que se viven. Mira, en la sociología el consumo de alcohol y de otras sustancias se divide y se diferencia en 3 grandes tópicos de atención, de investigación y también de intervención. Una es el consumo de alcohol en general, que no necesariamente es problemático porque Dionisio Baco está desde el comienzo de la cultura y se llega al alcohol por múltiples manifestaciones, causas, y no necesariamente es un problema, a veces un modo de integración y de cohesión social en la parte lúdica, por ejemplo en la fiesta, etc. Luego está en la sociología la preocupación por el estudio del consumo de alcohol cuando este es abusivo, es decir, cuando afecta de manera negativa tanto, digamos, a la persona, al individuo, su biología, su fisiología, un mal biológico, digámoslo así, pero también desde el punto de vista, digámoslo así, usemos la metáfora del mal social que produce, que es básicamente descohesión a diferentes niveles, en el individuo que consume problemáticamente, que tiene efecto en la familia y que de la familia luego repercute, por supuesto, en la sociedad como una totalidad, es decir, cuando tiene un efecto anómico, descohesionador, la sociología se preocupa, no de todo el consumo, sino del problemático. Y también la sociología tiene un apartado que es para el consumo de alcohol en menores de edad, porque legalmente, y digamos racional y moralmente, porque no tienen, digámoslo así, plena conciencia o su derecho está, digamos, entrevista, porque él no puede, no es responsable de su acto legalmente, también hay un apartado especial para mirar con preocupación también el consumo de alcohol, que en Chile es tradicionalmente un país que se consume y desde muy temprana edad, es decir, desde jóvenes que todavía no cumplen los 18 años. Por lo tanto, tiene 3, digámoslo así, miradas en la cual interviene y en la cual, por supuesto, tiene opinión. Katy, ¿los programas cómo se van focalizando? En el entendido, si bien hay de repente denominadores comunes,
Pero imagino, desde la experiencia que tengo yo, que es del área del reporteo, de los casos, cómo se van focalizando, pensando que los contextos son distintos también. Claro. Bueno, nosotros en salud nos regimos en el área de tratamiento principalmente desde Senda, ya que invierte, ¿cierto?, en estos planes de tratamiento y va focalizando, ¿cierto?, en adolescentes y en población adulta general, ¿ya? Y en las áreas de intervención, que hay un plan de intervención básico, otro que es intensivo y ya los programas residenciales, ¿ya? Entonces ahí se va haciendo la diferenciación a nivel también de la gravedad. Ya como acá lo señala, hay un consumo de esta droga es lícita, por lo tanto solamente vamos a realizar tratamiento cuando haya una situación de problemática o dependencia que vaya afectando a todas las esferas de la vida de la persona. Gustavo, desde el punto de vista de la fisiología, de los efectos incluso moleculares en este sentido, ¿qué dice la experiencia, qué dicen los estudios en particular? Mira, primero que todo, comparto con la opinión del colega sociólogo, en el hecho de que el alcohol es una droga que nos ha acompañado desde los inicios del hombre que habita en sociedad. Y ojo con eso, que tampoco es una droga netamente inherente al humano. Todos los animales consumen alcohol como una forma de relajo, ansiedad, divertimento. No es raro ver animales que también utilicen alcohol. Y lo más simpático de esto es que la molécula, el etanol, que es la molécula presente en todas las bebidas alcohólicas, nos afecta a todos por igual. Y el primer efecto y el más simpático de todo es que a bajas concentraciones de alcohol, estamos hablando de un chop, una cerveza, una piscola, un whisky en las rocas, tiene la capacidad de desinhibirnos, de sacarnos el freno social que nosotros tenemos metido en nuestra cabeza y permite entablar relaciones sociales. Por lo tanto, yo siempre doy una charla sobre drogas, sobre todo a establecimientos educacionales, y la idea de esto es nunca mencionar que hay drogas buenas o drogas malas. Hay drogas legales, estamos absolutamente de acuerdo, y drogas ilegales en el contexto de nuestra sociedad. Pero en el contexto fisiológico, funcional, todas las drogas generan exactamente lo mismo, incluido el etanol. A bajas concentraciones, beber una vez a la semana o incluso todos los días, genera bienestar. El problema radica en cuando esto se transforma en una adicción. Tenemos una imagen gráfica para ir debatiendo ese tema. Usted estuvo en Francia en particular, también le voy a preguntar precisamente por esa temática, cómo, relegado el tema de los contextos, consecuencias por el uso y abuso del consumo de alcohol. Hay una serie de temáticas en particular, consecuencias, ¿cómo los van incorporando ustedes dentro del ámbito de desarrollo de cada uno de ustedes? Gustavo, Catherine, Pablo. Mira, yo quisiera comentar lo que decían los colegas y en particular porque en Chile además nuestro mestizaje incorpora dos formas de consumo de alcohol diferentes. Siempre lo lúdico une la manifestación y la desinhibición de los centros inhibidores en ese sentido. Pero en los pueblos reche llegan al alcohol y el consumo de esta bebida sobre todo por una cuestión de orden ritual, por un contacto con la divinidad. Por lo tanto es algo muy serio. Nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, repartió pan y vino en la última cena. Entonces hay una parte ritual ceremonial. Y España, cuando llega, usa la bebida alcohólica porque no hay agua potable. Entonces era más seguro beber alcohol, vino y alcohol, que beber agua porque contaminaba menos. Entonces convengamos que lo lúdico además tiene esta doble composición, que es ceremonial, que está en la cultura y que también en algún momento reemplaza y sustituye la necesidad de beber agua. En el año 1870, el psiquiatra Augusto Orrego Luco incorpora el siguiente dato que es importante de considerar, que entre la quinta región y la octava se taló todo el bosque nativo que existía y eso produjo cambio climático brusco en ese momento y como la dieta para el sur de Chile no era fuerte en proteína, los sureños cambiaron por la necesidad de consumir, de tener más calorías, empezaron a consumir más alcohol. Por lo tanto, también han habido necesidades que el mismo contexto, digámoslo, ha obligado, como en este caso, a protegerse de la inclemencia de los cambios bruscos de temperatura. Y un dato más. La doctora Ana María Navarrete, en su tesis acerca de la psiquiatría penquista, entrega el siguiente dato ahí en Desequilibrio Mental y Alucinaciones, que la mitad de los ingresados y que a internamiento por motivos psiquiátricos, la mitad son de los hombres. Uno de los puntos que estamos viendo aquí. Exacto, el 50% de los hombres que ingresa por consumo abusivo del alcohol. Por lo tanto, el problema es el consumo abusivo del alcohol, precisamente. Es decir,
el desequilibrio que se produce en la persona que consume, porque no puede equilibrar, digámoslo así, su necesidad lúdica, ceremonial, si tú quieres, o la necesidad simplemente de capar el frío con el exceso que, digamos, el cuerpo te va pidiendo cada vez más. Sí, estamos viendo algunas de las consecuencias: deterioro de estómago, hígado, desequilibrio mental, lo que apuntabas tú en particular, cirrosis, dificultad para detener el consumo. ¿Cómo se va afectando el organismo cuando esto ya se transforma en algo en extremo? Lo pongo en la perspectiva adulta y también en niños. Sí. Sí. Bueno, en adolescentes, al igual que las otras drogas, como dice el efecto exactamente lo mismo, es el daño o el deterioro cerebral, ya esta información. O sea, las recomendaciones es que ningún niño o niña y adolescente menores de 20 años no consuman ningún tipo de sustancia psicoactiva que pueda interferir en este desarrollo cerebral, ¿ya? Y también ahí donde se generan estas diferencias que hay por el uso también de la marihuana, ¿ya? Entonces lo mismo con el alcohol. Las mujeres embarazadas, no es menor también el porcentaje que hay de abuso también del consumo de alcohol, que produce daños evidentes en el bebé en formación. El síndrome alcohólico fetal es algo que nosotros vemos habitualmente en tratamiento con mujeres embarazadas. Entonces ahí es bastante más complejo, sobre todo en las mujeres, porque el daño también es más rápido. Un buen punto toca ahí, y tomando lo que le planteaba al inicio, profesor, de su estadía postdoctoral que hizo en el Instituto Pasteur, en Francia en particular. ¿Con qué realidad se encontró allá? Y al volver, repito, los contextos son distintos, pero ¿con qué se fue encontrando? En esta misma línea que también plantea Catherine, de perspectiva de la salud, en niños, adolescentes. Hay varias cosas. Justamente con camino para acá venía recordando, pensando uno de los hechos, que el Instituto Pasteur es un instituto que se caracteriza principalmente por ser un instituto muy fuerte en investigación a varios niveles. Y por simpático que parezca, yo trabajaba en un edificio que llevaba el nombre de un investigador que dedicó su vida a la fermentación alcohólica. Fue tan importante durante el siglo, entre el inicio del Renacimiento y ya la época industrializada, el contar con una bebida que fuera potable, porque en este caso teníamos la única forma, o ese es el mito que se genera, pero en realidad la importancia del alcohol a través de la humanidad le han dado distintos niveles de importancia. Entonces yo trabajaba en edificios donde se había institucionalizado el estudio de cómo mejorar las capacidades de fermentación alcohólica. A nivel de la cerveza, a nivel de mejorar el vino. Francia, no estamos lejos en el consumo de alcohol en Francia. No estamos muy lejos. Chile es un país ¿En qué niveles se encuentra? Yo creo que a nivel mundial Chile debe ser el tercer o cuarto país a nivel de consumo. Anda por el segundo. El primero Rusia, siempre, por su consumo alto de niveles de vodka simplemente. Según ellos, para capear el frío, tengo mis dudas al respecto. Rusia, luego vienen algunos países escandinavos, Francia está ahí en ese lugar. Nosotros a nivel regional aquí en Latinoamérica somos el segundo o tercer país con más alto consumo de alcohol, e incluso en periodos adolescentes. El inicio, cuando los jóvenes inician el consumo de alcohol, es muy bajo en Chile. Muy bajo, estamos hablando de 12, 13 años. Es muy bajo. Lo más simpático que en Francia, por ejemplo, aquí beber en la calle todavía es ilegal. En Francia también era legal, pero una ley que databa de 1880 y algo. Pero tú podías ir a hacer un picnic al río Sena, a orillas del río Sena, y beber alcohol y emborracharte, y no pasaba nada. No hay una penalización súper fuerte sobre el consumo de alcohol, versus lo que se ve en Chile, que hay una penalización súper fuerte en el consumo de alcohol fuera de lugares no establecidos. Y las diferencias y los problemas que se generan son prácticamente los mismos. O sea, no hay diferencias entre penalizar el consumo versus el consumo libre. Una participación muy importante es el rol de los medios de comunicación, de la publicidad. Tenemos un spot, mire, que pone otro marco a esta discusión que estamos planteando. Miren, veamos y escuchemos.
tema bien importante, cómo se incorporan los medios de comunicación, las nuevas campañas publicitarias, los spots. ¿Cómo lo ven ustedes? Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo, valga la redundancia. Chillán también ha sido bastante disruptivo en la forma en la cual enfrentar, por ejemplo, la conducción y la conducción ligada con conducir sin los permisos, conducir bajo el estado de intemperancia. ¿Cómo incorporan ustedes los medios de comunicación y qué les parece cuánto se ha crecido, los pros y los contras? Los medios de comunicación informan de muchas maneras. En este spot, por ejemplo, se ve claramente el efecto negativo del consumo cuando es muy precoz y el abuso del alcohol. Pero si tú revisas los films que se distribuyen en la gran industria, los bebedores son generalmente los héroes y las heroínas de las películas. Y la acción está asociada regularmente al alcohol. Porque yo insisto, hay una parte de él que no tiene necesariamente que ver con lo negativo que se produce en el orden biológico y en el orden social. Entonces está mezclado todo. Una campaña como esta se entiende que impacta, pero a veces uno se cuestiona cuánto impacta porque llega a extremar tanto la figura, ¿no es cierto?, que en la vida cotidiana no se da exactamente así, que a lo mejor tiene efectos en sentidos plurales, además de que hay una promoción de la bebida alcohólica en otras manifestaciones que no son tipo spot. Piensa que las tres cosas que más se roban en los supermercados norteamericanos, digamos que es donde está el mayor consumo de mercancía en general, es carne, pañales y alcohol. Entonces es algo muy famoso, digamos, muy solicitado y que además siempre está presente en nuestro imaginario. Siempre estamos asociados a las celebraciones o a otros aspectos en base a esta bebida que parece que reúne. Entonces es muy difícil que los medios de comunicación se sustraigan y se enfoquen solamente en un modo de ver la situación. Por eso que el joven tiene una pluralidad de mensajes que están presentes en la televisión. Lo importante es quién conduce a ese joven a esa pluralidad que existe y que está bien que exista. Y ahí la labor fundamental siempre, y volvemos a lo mismo, es de las instituciones que tienen contacto directo con el joven desde su nacimiento. En primer lugar, sobre quién recae la formación, que es en la familia, y por supuesto en segundo lugar en el colegio, que son los dos grandes pilares cuando los niños y los jóvenes, digamos, están bebiendo en una edad que no deberían, con los efectos nocivos que puede provocar en ellos. Catherine, ¿qué carencias están viendo hoy día que antes no veían? Carencias, ¿qué dificultades que hoy día que les sorprenda? Que esto no estaba hace 5 o 10 años atrás y hoy día lo están viendo como algo recurrente en Talcahuano, en el área de experiencia de ustedes en particular. Del consumo. Bueno, se ven muy pocas personas que están ya con un consumo puro de alcohol. ¿Ya? Generalmente lo que nosotros vemos son policonsumos. ¿Ya? Algunos son puerta de inicio a las drogas, el alcohol, ya, o es una segunda droga, o lo utilizan el alcohol para dejar el consumo, por ejemplo, de pasta base, disminuir el consumo, ¿ya? Pero se está viendo muy poca población como netamente el consumo de alcohol. Ya en sectores más vulnerables está mucho más introducido el tema del consumo de la pasta base, también en grupos etarios. ¿Ya? Las personas que están como solo el alcohol son personas generalmente mayores de 40 años. Ya, por ejemplo, los vicos viejitos que vemos en situación calle, que esos están como netamente asociados solo al consumo de alcohol. ¿Ya? Entonces, bueno, y ahora todas las drogas que están apareciendo. Profesor, lo mismo el tema, la participación o el rol que juegan los medios de comunicación y también qué carencia, qué situación están viendo ahora de la perspectiva académica, de usuario de experiencia, que es transversal en este sentido, que antes no se veía. Mira, nosotros lo voy a partir y lo voy a ver del lado experto que soy, que es la fisiología. Y en cuanto a los roles que juega la comunicación en general, a veces genera o impacta de forma controversial, por ejemplo, un niño de 12 años. Porque por un lado te dice que el alcohol mata y por el otro lado te muestra que el alcohol hace bien y que te genera bienestar y que te permite estar con amigos en un bar y que están todos felices y contentos. Entonces, ¿qué es lo real en un ser que se está formando, que está formando sus redes neuronales que van a permitir tomar decisiones de forma razonada? Es controversial. Lo segundo, se nos ha enseñado toda la vida que el alcohol mata. Fisiológicamente el alcohol no mata. Y si lo hace, se va a demorar 40, 50 años en hacerlo. Es una droga letal, pero súper lenta, súper lenta. Lo que te mata son las decisiones que uno toma bajo los efectos del alcohol. Y eso hay que tenerlo súper claro y enseñarlo desde que somos pequeños, que como todas las drogas, el alcohol afecta nuestra percepción interna de cómo nosotros nos vemos como entes
y afecta la percepción de cómo nosotros vemos a los entes que nos rodean. Y tomar decisiones en base a esa percepción que puede estar errada puede ser catastrófico. Yo curado manejo mejor, lo hemos escuchado toda la vida. Y efectivamente, mi percepción bajo los efectos de alcohol dicen que yo estoy más despierto, que tengo más cuidado, que no voy a chocar. Resulta que manejo 2 cuadras y me ensarté en un árbol. O el hazte hombre, toma, O bebe. lo que les digo a los chicos yo en los colegios, nos vamos a ver enfrentados, y todos nos hemos visto enfrentados alguna vez a la típica prueba de, oye, pero hazte hombre, o hazte grande, si ya estás grande, o le tienes miedo a tus papás, a tus padres, toma, si es rico. Entonces, lo que debemos transmitir a la población de que efectivamente es una droga, y en eso voy a tomar otro punto de cómo vemos nosotros las modalidades de drogadicción. El alcohol es la droga más usada porque es la más barata. Comparada con otras drogas, es la más barata, de más fácil acceso y que no es penalmente castigada. Si otras drogas fueran igual, tuvieran la misma posibilidad de acceso, yo creo que tendríamos exactamente los mismos problemas que con el alcohol. Exactamente los mismos problemas. De hecho, el alcohol va siempre asociado, o el 90% de la población va asociado al consumo de tabaco. El tabaco es más detrimental para la salud que el alcohol mismo. Entonces, ¿cómo enseña los medios de comunicación? ¿Qué información quieren transmitir? Es súper relevante a la población que, por ejemplo, tiene solo acceso a la televisión abierta todos los días. ¿Qué le vamos a enseñar a la población? ¿El alcohol mata? No, están mintiendo. No es verdad. Las decisiones que tomamos después, eso sí, bajo los efectos del alcohol, eso sí es importante porque pueden ser actos de delito, por ejemplo. ¿Qué pasa con las campañas? Desde el punto de vista mediático nos encontramos con que se refuerzan campañas en septiembre, diciembre. ¿Qué pasa con el resto de los años? Debería haber, de la perspectiva de los medios de comunicación, del acceso a la información. No todos tienen acceso a la televisión abierta. Algo tan simple como el plan de datos de un celular para tener Instagram o ex Twitter. No es tan fácil. Quiere decir, en zonas precordilleranas o cordilleranas de frentón. Allí también hay un tema a tratar. Por eso que los propósitos que tiene una sociedad, que tiene una familia, que tiene el individuo, deben ser los permanentes. Y esos se enfocan hacia el bien común. Digámoslo así, el alcohol no se vuelve problemático. ¿Por qué? Porque la persona aprende que debe cuidar de su salud, cuida de ti mismo porque nadie lo hará por ti, y el cuidado de uno mismo es al mismo tiempo, como decía el profe, el cuidado del otro, debido a que en nuestra vida gregaria está el individuo como tal, ¿sí? Solo de alguna manera, pero siempre está con un otro, y por lo tanto ese individuo que se debe cuidar a sí mismo, porque eso es lo que corresponde, si tú tienes propósito de bien común, debe velar en ese cuidado por el otro porque está ahí y es inevitable. Por ello, lo fundamental son los criterios permanentes, regulares, racionales y morales que tiene una sociedad, una familia, y que se inculcan al niño independientemente de cualquier, digamos, otra distracción que se pueda ofertar en los medios de comunicación, siendo estos exageradamente importantes, porque a veces el medio de comunicación es un miembro más de la familia y un miembro muy importante, no solamente el televisor que ocupa el lugar central de la sala, sino el celular, porque los niños se van a acostar con el celular debajo de la cabecera, entonces el celular está presente siempre en ellos. Por lo tanto, no hay que negar el papel formidable que tienen los medios de comunicación. Lo que hay que hacer es afirmar lo permanente, digamos, los propósitos permanentes de una sociedad que busca el bien del individuo y el bien común a partir de él. Porque, ya lo digo, el individuo es fundamental y sobre todo su relación con el otro, de eso se trata, digámoslo así, una sociedad. Los programas se entienden, tienen un objetivo claro, están delineados, pero ¿cómo están incorporando esto? Las nuevas dificultades, lo que decíamos de las campañas, los nuevos problemas que van naciendo, ¿cómo se incorporan dentro del desarrollo de los programas? Que tienen un esquema, está claro. Para trabajar con el consumo de alcohol es muy difícil, por lo mismo, por el tema de los medios, por la cultura, ¿ya? De hecho, es más difícil generar un tratamiento en alcohol que de pasta base, ¿ya? Porque como está socialmente validado en la familia, sobre todo, es muy difícil, por ejemplo, decirle a una familia no celebre la Navidad sin alcohol o el Año Nuevo sin alcohol. ¿Ya? Cuando la persona, miembro de la familia, no puede tener contacto con alcohol, ¿ya? Entonces se hace muy difícil porque en todos lados está el consumo, ¿ya? En todos lados está el bombardeo de la publicidad. Sí, y me aportan un dato importante desde arriba, Carlos Sepúlveda, Víctor Silva. Hablamos de
estas bebidas sin alcohol y se juega con los niños y casi es un divertimento de fin de año. Eso también es importante porque se está creando una cultura de la anticultura, se está creando un consumo, claro, no directo, pero también se está incentivando un consumo. Y estamos impactando cómo se forma el cerebro en base o cómo el cerebro ve una droga. Porque lo iniciamos como una forma súper didáctica, de juego, durante etapas tempranas de nuestra formación, porque tomar champín, esta bebida sin alcohol para los chicos, pasa a ser... es que están haciendo actividades de grandes. Y hay un error de uno como papá también, jugar con esto que no debería tener un juego. Sí. Porque además los chicos están formándose recién, de nuevo, están recién estableciendo, no están estableciendo nuevas conexiones, sino que están limpiando conexiones que ya están hechas dentro de nuestro cerebro y que nos permiten a tener conexiones directas con nuestro lóbulo frontal, que es quien toma las decisiones de forma racional. Y que toma toda la información, toda nuestra memoria, y al momento de tomar una decisión recurre a todos los hechos y toma una decisión en base a eso. Las drogas en general, todas, durante las etapas iniciales, entre la adolescencia, 20 años, 25 años, afectan esa capacidad de entrelazar neuronas y afectan la vía de comunicación que tenemos directa con la corteza prefrontal, que es quien toma las decisiones. Vamos a hacer una pausa, ¿qué les parece? De vuelta vamos a tener algunas referencias cinematográficas, algo de eso estaban mencionando, y también la voz de Carabineros. ¿Hacemos una pausa, qué les parece? Vamos a tomar un poquito de agüita, relajarnos y no jugar con este tema del consumo, que es bien importante esta temática, como desde la infancia empezamos a jugar con esto y nos damos cuenta que después esta bola de nieve frasecha, ¿verdad?, va creciendo y no la podemos como detener. Hacemos una pausa y luego seguimos con más Multiverso acá en TVU. ¿Hace cuánto tiempo empezaste a consumir? La pandemia. Nunca antes tuve problemas de angustia. Consumo sobre todo para poder rendir en la pega. Yo creo que mi hija sabe. ¿Fonodrogas? Buenas noches. Tomar trago para mí es social, pero creo que necesito ayuda. La verdad es que quiero parar, pero no sé cómo decirle a los cabros. ¿Te preocupan tus consumos o los de alguien cercano? Llama al Fonodrogas y Alcohol 1412. Estamos para brindarte orientación y apoyo, gratuito, anónimo y confidencial. Escucha, esto es Sin Juzgar en Spotify. Senda, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Gobierno de Chile. Conéctate con lo que está pasando a tu alrededor. En vivo y en directo seguimos con nuestra programación aquí en Televisión de la Universidad de Concepción con nuestro programa Conéctate. Justamente lo que nos arrojó la pandemia tiene que ver con que ese líder, esa figura motivadora de la lectura, que implica fomentar realmente la lectura, que es el profesor, estuvo ausente, ¿no? O estuvo, digamos, de otra manera, materializado detrás de una cámara, probablemente, o incluso detrás de un WhatsApp. El remo tuvo una gran actuación en las aguas sanpedrinas y bueno, igual con el canotaje cumplimos con los pronósticos y superando un poco las expectativas. Y ya en primero básico se comienza el trabajo de la decodificación, pero esta decodificación debe ir precedida por la conciencia fonológica. Algo nuevo para nosotros, para el deporte en Chile en realidad, el BMX para nosotros quizás estaba olvidado, al menos en Concepción, y de repente salió olímpico, de repente salió los Panamericanos acá en Chile, y para nosotros jóvenes al menos fue increíble, una sensación de, no sé, de seguir adelante, de mucha motivación. Conéctate con especialistas en diversos temas. Conéctate TVU, lunes a viernes a las 20:45 horas, a través de nuestras multiplataformas. Conéctate TVU.
Volvemos acá a Multiverso. Vamos de inmediato a ir mencionando las referencias cinematográficas en particular. Y ahora lo que les vamos a mencionar es una película que se llama El último trago, la última ronda, de Matt Mikkelsen, un actor danés, premio Mejor Película 2020, parece. No me acuerdo mucho de la fecha, pero vamos a revisarla y trata bastante bien de lo que estábamos viendo. 4 profesores en particular se embarcan en un experimento en cuanto al consumo de alcohol. Están los riesgos, los consumos, crece la creatividad, no crece, problemas también familiares. Veamos parte de lo que fue este tráiler, premio Oscar a la mejor película extranjera. Men jeg har lyst til at starte aftenen med lidt champagne. Det lyder dejligt. Jeg er i bil. Jeg skal bare have en dansk vand uden citrus. Uden citrus, ja tak. Ja. Hæft, det er godt det her. Ja, det er sgu synd, du er så fornuftig. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuftigt. Der findes en norsk filosof. Han mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Altså, jeg må sige, jeg kunne da godt sådan bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtillid. Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for. Jeg synes, det er spændende. Det gør jeg også. Så det er det, vi gør. Afhældning. Daglig indtagelse af alkohol. Ja. Tilstræbt til konstant niveau på en halv promille. Med henblik på indsamling af evidens, ja, psykologiske og psykoretoriske følgevirkninger samt undersøgelse af forøget social og faglig ydeevne. Det er kun i arbejdstiden, vi drikker, ikke? Men det er jo ligesom Hemingway. Vi drikker ikke efter 8 og ikke i weekenden. Er I klar? Rejs jer! Fuck what they are saying, what a lie. I'm so thrilled right now, 'cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing. Det er godt nok lang tid siden, jeg har haft det så godt, som jeg har det nu. Jeg tror bare, der er mere at hente der. Og måske endda lidt højere. Så vi skifter gear. Er I fulde? Nej, det er vi ikke. Forklar dig for børnene, hvad som har hent. Jeg er blevet lidt fuld i går. Jeg hele tiden synes, det var fint, at I eksperimenterede alt muligt, men det her, det er ordentligt. Jeg går ikke ud fra, at der er nogen her, der har et problem, jeg skal vide noget om. Esta película apareció, fue bien disruptiva, dejó y abrió debate en particular. Y gran parte de esto a la hora de conocer de la película nos fuimos internalizando que tenía una base, un sustento en ese sentido que usted conoce muy de cerca, profesor. La verdad es que la teoría del etanol en la sangre, bajo nivel de etanol en la sangre, y que todo eso te hace estar más despierto, más atento, más creativo, tiene un sustento fisiológico. Y efectivamente el etanol afecta centros neuronales ligados a la atención, ligados a la ansiedad, ligados a cómo nos desenvolvemos en el ambiente. Por lo tanto, la teoría es cierta. El único problema es que estos centros también están ligados a la adicción y son los centros de placer que están en nuestro cerebro y que son centros súper primordiales en la evolución de nuestro cerebro, el cerebro humano principalmente. Y que cualquier desbalance en los neuroquímicos que utilizan estas células para comunicarse entre ellas y que son potenciados por el etanol, producen, ustedes vieron en una imagen, ira. Estados violentos que son típicos y comunes a un individuo que está sobrepasado de copas. La ira es un proceso normal dentro de nuestra fisiología. La tristeza, la ira, la ansiedad, la alegría, los miedos, son procesos fundamentales para la sobrevivencia de todas las especies vivas. El problema es que el alcohol hace desbalances y puede generar una explosión de violencia que normalmente, bajo condiciones normales, no actuaríamos de esa forma. Esta película habla de eso, se develan los conflictos familiares, sociales, cómo se van trabajando y calmando los niveles de ansiedad en una sociedad que tiene poco acceso a, no sé, a tener especialistas en el área. El acceso a la salud es súper complicado. Y vuelvo nuevamente la mirada hacia atrás, en zonas alejadas de los cascos urbanos que no tienen un centro de salud, un programa a la mano.
¿Cómo lo hacemos ahí? Ahí es importante, ¿Cómo vamos resolviendo? es Ayudando. importante reforzar el rol de la comunidad. O sea, es fundamental la comunidad, el volver a este sentido de pertenecer a algo, a una familia, a vecinos, a amigos, las redes de apoyo. ¿Ya? O sea, una persona que está con un tema de adicción y que no tiene redes de apoyo, es mucho más difícil que pueda salir de esa adicción. ¿Con qué nos vamos encontrando? Los niveles de ira van creciendo, de ansiedad, cómo va apareciendo el alcohol como una solución, entre comillas, que no lo es. Pero hay un autor, un filósofo español, que murió recientemente, don Antonio Escotado, escribe un famoso texto que se llama La historia universal de las drogas, en la cual él señala, porque no es que lo reivindique, lo señala como una constante, que en la existencia humana el placer moviliza, por sobre todas las cosas. Y como el placer moviliza y el ser humano encuentra el placer de modo diferente, el alcohol es una forma rápida, ¿no es cierto? Porque es rápido el alcohol, es barato, está al alcance de todo para lograr esa plenitud y la existencia, aunque temporalmente. Por lo tanto, es difícil oponerse a algo que desde el comienzo de los tiempos está ligado al placer, a la búsqueda del placer fundamental para la existencia de los seres humanos. De hecho, hay una teoría del mono drogado, ¿no es cierto? Sí, que habría la deriva nuestra como especie tiene que ver sobre todo con el consumo de hongo y seta, pero también de otros elementos que están en el entorno y que eso habría favorecido incluso ciertas conexiones neuronales, sobre todo en el lóbulo frontal. Por lo tanto, ahí hay un dato, ¿no es cierto? Hay un dato. El punto es, digamos, como decía el profe, como decía la colega, el punto es cuando esto se desequilibra, es decir, cuando hay exceso. Pero también es problemático señalar cuándo está el exceso. ¿Cuándo está el exceso? Se entiende que hay un gramaje que se establece como norma para conducir, por ejemplo, una serie de cosas. Entonces, hay normas marcadas en lo legal. En lo moral es el problema, porque eso depende, digámoslo así, de cómo las comunidades asumen sus prácticas comunes. Entonces, en algunos contextos se favorece, en otros no. Entonces, el punto donde hay que volcar, entonces, no es a decir, entonces, no más alcohol, porque han habido leyes secas y han sido peores, sino cómo lograr que el consumo, digamos, no afecte las funciones biológicas por un lado y las funciones sociales. Y para eso se requiere el fomento de la prudencia en base, insisto yo, a los propósitos generales que tiene una sociedad en torno al bien común. Ese, digamos, el papel de la cultura, de la familia, de la educación y en términos generales. No creo que exista otro remedio más que la educación en la familia y en los colegios de una calidad de vida que no niegue el placer, porque es absurdo negar la existencia, pero que señale los límites, es decir, hasta dónde se puede, quiénes pueden y en qué contexto, digámoslo así. Vamos a escuchar ahora la voz de la Policía Uniformada, de la CIA de Carabineros en particular, en este rol bien importante de la sociología, en la perspectiva de los programas municipales, ministeriales, de qué decir, desde el punto de vista académico, la voz, el trabajo de la Policía Uniformada, de la CIA en este marco. Esto se torna también trascendental. Escuchemos las palabras de la CIA de particular. Muy buenas tardes, soy el teniente Alejandro Lizama Navarrete de la CIA Concepción. La conducción bajo la influencia del alcohol o el estado de ebriedad son determinadas por carabineros, tanto en la prueba respiratoria como en la prueba de alcoholemia. La conducción bajo la influencia del alcohol cabe señalar que marca desde 0.31 a 0.79 gramos por litro de sangre. En cambio, la conducción en estado de ebriedad marca desde 0.8 sin tener un límite establecido. Cabe señalar que los conductores que consumen alcohol o se encuentran en esta condición ralentizan todos sus movimientos, teniendo una afectación sensorial, perceptiva y reactiva al momento de conducir. También es importante señalar que esto se encuentra como delito establecido en la Ley de Tránsito y en la Ley de Tolerancia Cero. Si este llegare a causar lesiones, cualquiera sea su gravedad, también se encuentra la Ley Emilia, que sanciona de igual manera la conducción bajo la influencia del alcohol o el estado de ebriedad. Ahí está el marco bien importante, la CIA de Carabineros, que tienen un trabajo en ese sentido, llamado a la responsabilidad, a la conciencia. ¿Por qué tenemos que ir remarcando eso regularmente cuando ya sabemos de los límites? Lo hemos conversado acá, bueno, qué decir de todos los medios, de todas las perspectivas. ¿Por qué tenemos que seguir instalando estas temáticas? ¿Por qué una y otra vez con esta temática? Si sabemos cuáles son los riesgos. Porque las normas y las reglas racionales y morales son un corset para la existencia que busca placer. Es decir,
Yo llego a la esquina de Aníbal Pinto con O'Higgins, el semáforo está en rojo y me dan unos deseos locos de cruzar corriendo de todas maneras. Es decir, en nuestra condición existencial hay una resistencia a las normas y reglas pragmáticas, racionales y morales. Por lo tanto, eso en primer lugar. Debido a eso es que estas reglas deben estar de manera permanente, ¿no es cierto?, socializándose en un contexto que lo acomode también, porque si uno ve, ¿no es cierto?, que todo el mundo debe saltar las reglas, ¿por qué yo? Entonces también hay un efecto, digámoslo así, de degradación a veces del cuerpo social. Pero el principio es, la búsqueda del placer generalmente, no siempre, se opone a las reglas pragmáticas, racionales y morales que una sociedad necesariamente debe implementar. Por eso que una sociedad y una cultura no es el reino de la libertad en rigor, sino que es el reino de la seguridad, en donde nosotros abandonamos nuestros deseos, nuestros placeres individuales en favor del colectivo, de la comunidad, digamos, de la sociedad. Por ello que es difícil, digámoslo así, el conjunto de reglas pragmáticas que finalmente se imponen, más suave, menos suave, pero que el individuo debe aceptar a contrapelo, porque si por él fuera, haría lo que le sale, ¿no es cierto?, del placer, de la búsqueda del placer. Catherine, profesor, mientras vamos de inmediato a desplegar la inteligencia artificial para ver de los daños y consecuencias del consumo de alcohol, ¿qué perspectiva tienen ustedes, la perspectiva de Pablo, en definitiva, de lo que plantea él e instala como temática? Estaba leyendo ahí como... Vamos desplegando de inmediato y aprovechamos de ir conversando y complementando lo que igual Pablo quería complementar ahí plantea, que también hay 3 componentes que llevan también a la adicción. No solo el tema de esto del romper, el tema de las normas y la cultura, sino que también está el tema genético, ¿ya? Yo soy más propensa a tener un consumo de alcohol, independiente si mi familia, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos también han tenido un consumo abusivo del alcohol. Ya el contexto donde yo nazco, donde me desenvuelvo y además las características de mi personalidad. Entonces, si esas 3 se conjugan, yo voy a llegar a la dependencia al alcohol. Las comunidades saben de los riesgos conforme pasan los tiempos. Los años los van incorporando dentro de los saberes propios y los daños que se producen en ese sentido. Mientras vamos a desplegar de inmediato el ChatGPT, van a aparecer una serie de áreas que se ligan precisamente a las consecuencias, los daños en particular. La comunidad en general tiene súper clara cuáles son los efectos del etanol a largo plazo. El problema es que vuelvo a decir que se contrapone uno a nuestro deseo eterno de libertad y de placer y se contrapone también con la información que nos dan. La información nos dice el alcohol es malo, el alcohol es dañino, genera problemas en el hígado, en el corazón, en el cerebro, sistema digestivo, nos da cirrosis hepática, puede destruir a nivel del cerebelo, pero eso a largo plazo. Estamos hablando de consumos muy altos de alcohol. Estamos hablando de consumos, no sé, 2, 3, 4 litros de vino diario, que pueden llegar a generar ese tipo de problemas a largo plazo. En el día a día, o si yo me voy a emborrachar una vez a la semana, claro, con la típica apagada de tele, me despierto el día sábado, con una resaca más o menos gigante, pero el domingo ya estoy bien y no pasó nada. Y no tengo problemas de cirrosis. Y vuelvo a hacerlo todos los fines de semana. Y vuelvo a hacerlo todos los fines de semana porque no pasa nada. Entonces tengo 2 cosas que son controversiales en ese sistema y las personas lo ven como controversial. Hay gente que maneja ebria y llega sano y salvo a su casa y lo hace una y otra y lo va a hacer hasta el día que se ensarte con un poste o con otro auto. Hay una serie de respuestas que entrega las redes sociales, este gran data de información, lo que menciona el profesor, lo que menciona Catherine, también los problemas de consumo. ¿Dónde está dónde están los mayores índices de consumo? Jóvenes, adultos mayores, personas mayores, adolescentes, ¿dónde está y por qué? Yo creo que es transversal, ¿no? Según la última estadística, el mayor consumo problemático está entre los 19 y los 29 años. Problemático. Y también, y ahora por primera vez, en segundo lugar, entre los 15 y los 19. Es decir, ese segmento que antes estaba tercero o cuarto, ahora ha subido al segundo lugar después del segmento más problemático de todo. Y entre 4 y 5 veces más problemático en los hombres que en las mujeres. A pesar que uno ve que las mujeres hoy día acceden mucho más, de todas maneras cuadriplica y quintuplica, digamos, el consumo problemático en hombres. Pero como dice el profe, el consumo, digamos, es, digámoslo así, no problemático, es
transversal a todo. Hay muy pocas personas en Chile que se declaran abstemia y que lo son además, porque uno se puede declarar abstemia y no serlo, digámoslo así. Por lo tanto, el punto está en el consumo, digamos, como dice, de problemas sociales y conductuales que hemos conversado. El punto está en ese detalle, digámoslo así, que se rompe, ¿no es cierto? En un momento se rompe y se pasa de lo legal a lo ilegal, de lo normal a lo anormal y de lo sano a lo patológico. Ese quiebre es el que hay que evitar, digamos, porque lo otro es pretender evitar el consumo y eso yo creo que, no siendo imposible, no quiero ser así, pero es casi imposible. Catherine, que necesita ayuda ahora, una familia, alguien que nos está viendo hasta ahora, ¿cómo acceder al servicio de salud talcahuano y tener una ayuda, un respaldo, información? La primera puerta de entrada a atención, a tratamiento, es a través de la atención primaria de salud, que son los CESFAN, ¿ya? Ellos son los primeros que acogen a la persona y hacen evaluación, ¿cierto?, para ver si hay un consumo problemático o abusivo o genera ya un tema de una derivación a especialidad, donde ya hay una dependencia y necesitan, por ejemplo, como nosotros, un centro de salud mental, ¿ya? Esa es la puerta de entrada. Son FONASA, la atención es gratuita, ¿ya? Hay una red de tratamiento muy consolidada, ya aquí en la región del Biobío. Yo he tenido la experiencia de trabajar en todos los niveles, también en residencial, y se destaca acá por una muy buena red, equipos profesionales de muchos años de experiencia. Entonces, están ahí dispuestos a realizar tratamiento a las personas que quieran hacerlo, porque esto es voluntario, ¿ya? Esa es la palabra clave, la voluntariedad de hacer un proceso. Si eso no existe, no se puede hacer un tratamiento. Vamos con otro ejemplo y referencia también a través del cine. El año 2020 se desarrolló una serie de películas ligadas con el consumo de alcohol. Esta es la historia en particular de un trabajador de la construcción alcohólico y a través de eso se desatan y se conocen una serie de dificultades familiares, sociales. En el medio está una oferta laboral para transformarse en entrenador de básquetbol. Esta película la protagoniza Ben Affleck. Mire, revisemos el trailer. You know, my dad told me last night, he said that you got a full ride to Kansas. You just quit. Why? My father didn't like me very much, and someone told him I was good at basketball, and he paid a lot more attention to me. And I realized it wasn't me that he loved, it was what I could do. I spent a lot of time hurting myself, trying to hurt my father. I never picked up the basketball again. We need a new coach, Jack. You're the first person I thought of. Is the team any good? No. In fact, the last time we made the playoffs, back when you were playing. What's the whole team? 10 kids? You want to know why they're leaving you open? It's because they don't think you could hit the ocean from the beach. Heard you're coaching basketball. Keeps my mind off other things. You don't decide the game. The players decide the game. I understand you're trying to motivate the team, but we have a code of conduct. Oh, bullshit! I'm working on it. Work harder. I got a feeling this team is not as bad as its record. We have to trust each other. We have to have faith. I just want you to be happy again. But you gotta want it too. Don't underestimate the impact you can have on them. You got this. No, don't just nod. I want to hear your voice. Yes or no? Yes, coach. You're nervous. I get it. Truth is, they're more talented than you. Probably got a better coach. But I promise you, they are not a better team. Because they haven't been through what we've been through. They don't know adversity. They don't know what it's like to get knocked down, to have to get back up again. They don't know what it is to fight. We can't change the past, Jack. What we can do is choose how we move forward. Lo que dice el título de esta película, El camino de regreso, lo que implica eso. El protagonista la han dado muchas veces en los últimos 2 meses, al menos unas 3 veces la he tenido la oportunidad de ver. Y cada vez que la veo me sorprendo con cada uno de los relatos que aquí se dan y que dicen mucho lo que hemos conversado en esta última hora. El valor de la familia, los extremos, las ganas de salir adelante, por muy frase hecha que eso resulte. Pero es muy difícil eso.
Es difícil porque así como el placer es una búsqueda existencial, convengamos que el dolor ha acompañado a nuestra especie desde el principio. No solamente digo dolor por enfermedades, sino también el dolor existencial de concebirnos como un ser para la muerte. Por lo tanto, eso es un trauma casi originario, porque apenas el niño es consciente se da cuenta de su muerte y se frustra, e incluso puede caer en depresión. Por lo tanto, hay una búsqueda de superar ese dolor existencial y físico a través del placer. Por ello es tan importante que se reivindiquen esto de positivo que tiene la vida, de generar metas que sean al mismo tiempo que saludables y que honren la dignidad humana en este tránsito breve que tenemos por esta tierra. Por eso que es un tema importante esto que señala la película, es decir, un hombre con dolor existencial por el padre y tal, pero encuentra una forma de rehacerse. Eso es lo importante. Y se rehace con propósito, con metas que vayan a la buena calidad de vida, a la salud, ¿no es cierto?, a favorecer la cohesión, la integración social, y no a lo contrario, porque finalmente el alcohol es, digamos, es una mala solución para el problema existencial que tenemos todos los seres humanos por nuestra propia condición. No digo que el alcohol en general, digo el alcohol, insistimos, el alcohol consumido en exceso, es una mala solución. La solución que puede, como se ve en la película, permitirnos superar en parte ese dolor, son estas acciones de emprendimiento en favor de algo positivo en nuestra vida. Eso yo creo que es una clave. Profesor, usted tuvo la oportunidad de ver esta película en particular. La película tiene unos giros increíbles en el medio. Uno se encuentra con que quizás es una película de deporte y no lo es. Va mucho más allá de eso. Hay una frase muy buena que dice la película que uno no puede cambiar el pasado, pero sí puede decidir cómo avanzar hacia adelante. Entonces, en ese sentido, de nuevo lo voy a poner en el marco del abuso de sustancias cualquiera esta sea, incluyendo el alcohol, el etanol, que afectan nuestra forma de percibir el mundo, afecta la forma de cómo percibimos al resto, afecta de cómo nos desenvolvemos dentro de nuestro núcleo familiar. Y que lamentablemente, yo creo que acá nuestra colega nos puede decir que sí o no, y la solución o la metodología para cambiar la adicción al alcohol es buscar otra adicción que nos cause placer, que sea menos deleteria, ¿verdad? Sí. Y buscamos la gente que ha tenido problemas con consumo de drogas o de alcohol, o en este caso de alcohol, soluciona eso, por ejemplo, metiéndose en una tarea que parece ser titánica, pero que le ocupa el tiempo y le ocupa la cabeza y le ocupa sus energías en lograr la meta que ellos se propusieron. Entonces, una de las formas de solucionar y de rearmar es decirle a nuestro cerebro, nosotros somos capaces de hacer otras cosas y que el alcohol no es necesario para llegar a eso. Catherine, ¿cómo la familia se va incorporando a la hora de entregar o de ir resolviendo dificultades? Bueno, las familias se incorporan cuando existe familia. ¿Ya? A veces, en el caso contrario, ¿cómo se ahí es mucho más complejo, pero ahí es donde nosotros necesitamos a las redes, pues, a la comunidad, ¿ya? A la ciudadanía, en definitiva, de cómo poder reincorporar o integrar de nuevo a la sociedad a esta persona, ¿ya? Y ahí está la mayor complejidad, pero sí se puede realizar. Ya, la recuperación a nivel social, los determinantes sociales, tener una vivienda, acceso a trabajo, a educación, a participación, a realizar deportes, etcétera. Todo eso va a contribuir a que una persona pueda recuperar el tema de una adicción. ¿Ya? Estamos ya terminando el espacio. ¿Qué les parece? Vamos con las conclusiones finales en esta hora de conversaciones. Hemos atravesado una serie de temas. Y el hecho de que se nos haya ido volando el tema marca que es un tema valioso a seguir tratando. Si pudiéramos resumir en un concepto, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué entregarle a la gente que lo está viendo hasta ahora de la tarde y que tiene esta problemática, que no tiene red de apoyo? O sí, tiene familia y la familia sí quiere ayudar, quiere apoyar, pero no sabe cómo. Sí. Conócete a ti mismo y cuida de ti mismo. Y busca apoyo en aquellos que te aman. Yo creo que eso es fundamental. Catherine. Es lo mismo, solicitar ayuda. Yo creo que es primordial la comunicación, comunicar lo que a mí me pasa. Yo creo que eso se ha perdido. Profesor, desde su área. Yo la parte más farmacológica y fisiológica, neurofisiológica, me gustaría dirigirme más bien al estrato de jóvenes preadolescentes y en algún momento van a tener que tomar
la decisión de, o se van a enfrentar a la decisión de, por ejemplo, pasar las típicas pruebas de adolescente de que te tomas una botella de pisco en un segundo. Y cuando lo hagan y se enfrenten a esa decisión, piensen que el hospital regional todas las noches recibe adolescentes en coma, y que en coma etílico, y que es el efecto del alcohol en grandes concentraciones, y que muchos de esos pacientes no vuelven a sus casas el día de mañana. Muchos de esos jóvenes no vuelven y el médico se tiene que enfrentar a decirle a sus padres, lo intentamos y no lo logramos. Y se lo entregan dentro de un cajón. Que lo tengan presente cuando tienen que enfrentarse. Se van a enfrentar todos los días a esa decisión. Pero cuando lo hagan, sepan que esa decisión puede terminar en una urgencia o puede terminar dentro de un cajón y siendo entregado a sus padres en un cajón. Gustavo Moraga, doctor en Ciencias Biológicas y director del Departamento de Fisiología acá de la UDEC. Gracias por estar con nosotros y entregarnos su valioso aporte, su valiosa información que se torna relevante. Gracias. Gracias. Catherine Parra Bravo, encargada del programa de alcohol y drogas del Centro Comunitario de Salud Mental de los Cerros de Talcahuano. Repito, las gracias también. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Pablo Martínez, sociólogo de UDEC, perteneciente al Observatorio de Cor Bio Bio. Gracias por estar con nosotros.